tema muy especial para tratar con todos ustedes en el nombre del Señor Jesús. De pronto para los hermanos en la iglesia ya este es un repaso de lo que hemos estudiado, de todo lo que hemos visto referente a la palabra de Dios. Este tema suena un poco como de locura, hermana Yesenia y mis amados hermanos, hablando conmigo. Hay veces, no sé si es por los años que nos pasa, hay veces nos ven por ahí hablando hasta con nosotros mismos, decimos que pensando en voz alta. Yo no sé si a usted le ha pasado, quizás a mí en muchas ocasiones me ha pasado. Hay veces hablamos con nosotros mismos. Tenemos unos amigos en el valle, allá en Cartago Valle, que ellos acostumbran mucho a hablar con ellos mismos. Cuando se tropiezan, ellos mismos se retan y se dicen, a ver, ¿qué pasó pues? Un saludo especial para Faneri y para Alex. Que ellos cuando tienen la actitud, ellos inmediatamente ellos mismos se retan. ¿Qué pasó? ¿Por qué está caminando así? A ver, ¿por qué se va a caer? Y suena como de locura. Igual en los manicomios se ve mucha gente hablando solos. Se ven en una orilla y ellos mismos discutiendo problemas de la vida, arreglando negocios o cuentas de las riquezas imaginarias o de las riquezas que dejaron. En este tema especial, yo no sé si a usted quizás le ha pasado en situaciones difíciles o en errores que hemos cometido en la vida, que uno mismo se habla a uno mismo y dice, bueno, si no hubiera hecho esto, si lo hubiera hecho de esta forma, quizás me hubiera ido mejor, no me hubiera tropezado, no me hubiera caído, si no me hubiera ido por allá, no me hubiera pasado esto. Y hay veces hablamos y conversamos con nosotros mismos. Pues déjeme decirle que esto no está mal, que no es pecado hablar con nosotros mismos. Pues David en una ocasión estaba hablando con él mismo. David en una ocasión, siendo un varón conforme al corazón de Jehová, estaba expulsado del pueblo. Le era difícil poder entrar al templo a darle gracias a Dios. El rey lo estaba persiguiendo para matarlo. El rey Saúl estaba persiguiendo a David para matarlo. Y él estaba huyendo, estaba en el desierto. Y cuando estaba en el desierto, quizás le llegaban noticias de sus amigos. Mire, sus amigos se están burlando de usted. Sus amigos están blasfemando de usted, de su buen testimonio, de su buen nombre. Y David en esa ocasión empieza a angustiarse y a tener sed. Y él empieza a mencionar como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Y cuando el siervo está en el desierto y está deseoso del agua, él empieza a bramar con una ansiedad, con una fuerza, con un deseo, y empieza a buscar y ve puro desierto y no encuentra dónde hay agua. Pues de esa misma manera se encontraba el rey David en el desierto, expulsado del pueblo. Estaba lejos de la ciudad, lejos del templo, lo que le encantaba a él, un día en los atrios de Dios, que 1000 fuera de ellos. Pero estaba lejos y no podía estar en el templo dirigiendo a sus amigos, dirigiendo a sus hermanos, cantando las alabanzas al Rey de la Gloria. Como quizás algunos de los que están en las clínicas, en el hospital o en sus casas, que les es difícil ir a la iglesia, ir al templo. Hay algunos que están discapacitados y les cuesta, es muy difícil por la distancia, la situación o por la enfermedad. Ellos desean y anhelan con el alma poder estar en una banca y rendirle al Señor la gloria, la honra, la alabanza y la adoración, pero lamentablemente no pueden. Y David tampoco podía. Para David era muy difícil. Tampoco es de que él tuviera muchas razones para estar desanimado. Muchas cosas quizás a David le molestaban. La distancia del hogar y de la casa de Dios. Esta era una de las cosas que atormentaban a David. Las burlas de los incrédulos. Los recuerdos de los mejores días. Y hay veces nos recordamos, bueno, cuando éramos más jóvenes, hermana Yesenia, que estábamos con todo el ánimo y en las convenciones, y ya uno lo van tomando los años y ya no quiere uno como salir de la casa, ya quiere uno como más tranquilo, más playa, como dicen en Chile. Recuerdos de mejores días. La ausencia presente de emociones espirituales pasadas.
Antes, cuando hablaba en lenguas y en todo momento recibía el Espíritu Santo y estaba encendido y lleno de la presencia de Dios. Pero lamentablemente va pasando el tiempo y como que esa llama se va enfriando, la vamos enfriando, la vamos apagando, pero vamos sintiendo como dolor y nos hacemos la pregunta, ¿pero qué está pasando, Guillermo? ¿Por qué esta ausencia del Espíritu Santo en tu vida, en tu corazón? Y quizás usted también se puede hacer esta pregunta, pero ¿por qué? No como los tiempos pasados. David se estaba haciendo esas preguntas. Las abrumadoras pruebas de la vida. Pruebas que llegan y hay veces se explica uno, bueno, pero si yo me porto bien con Dios, oro, le sirvo a Dios, leo la Biblia, ¿y por qué mis hijos son tan rebeldes? ¿Por qué parece que en el trabajo mis amigos se burlan de mí? ¿Por qué mis jefes todos quieren estar encima de mí? Y más cuando saben que usted es creyente, con más ganas. Pues el Señor en una ocasión lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Yo no le voy a decir mentiras en esta noche. Quizás algunos predicadores le van a hablar de prosperidad y de abundancia, de victorias, de triunfos. Pero la palabra del Señor, la palabra que sale de nuestro Señor Jesús fue, en el mundo tendréis aflicción. Pero confía, solamente confía que yo he vencido al mundo. Pues David estaba confundido, hermana Yesenia. David estaba abrumado pensando, su mente le estaba atormentando. Yo no sé si en esta transmisión alguna persona está pasando por un momento difícil. Y al final vamos a orar por todos para que el Señor nos llene de mucha paz. Necesitamos paz. Hay situaciones difíciles que nos abruman, las deudas. Quizás problemas en los hogares, con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los vecinos, problemas económicos, necesidad espiritual, necesidad de trabajo, necesidad del favor de Dios, del Espíritu Santo en nuestras vidas. Oiga, esto lo abruma a uno, lo confunde. David estaba abrumado porque él quería estar deseoso de estar en la presencia de Dios para brindarle la gloria y la honra. La aparentemente lenta respuesta de Dios. Y David se empieza a hablar. Mire, David estaba hablando consigo mismo. ¿Y sabe qué dice David? El texto que leímos al principio. ¿Cómo fue que él dijo? En el Salmo 42, verso 11. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te abates, oh alma mía? Mire, se está refiriendo a él mismo. Él en este momento no le está hablando a Dios. Él en este momento le está hablando a ese vaso de carne o de barro. A esta carne débil que no quiere orar, que tiene poca fe, o que tiene incredulidad, o que quizás en su mente tiene un corazón muy chico, muy pequeño. Y él empieza a hablarse a él mismo. David, el rey David, conforme al corazón de Jehová, empieza a decirse a él mismo: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué te abates? ¿Por qué estás confundido? ¿Por qué te turbas? ¿Por qué te asustas? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Y está la respuesta maravillosa: espera en Dios. Y hay veces nos desesperamos, queremos las cosas al instante. Yo quiero la respuesta ya. Y nos abatimos y nos confundimos, nos preocupamos. Pues en nuestras vidas han llegado momentos muy difíciles. Momentos muy críticos han pasado por nuestras vidas. En una ocasión, en la muerte de mi padre, cuando me llevaron la noticia, yo estaba trabajando en una empresa. Y me llevaron la noticia y cuando me dieron la noticia de que mi padre había muerto, a mí se me hizo un nudo en la garganta. Fue un dolor terrible. Fue una desesperación en mi corazón. Pues sabiendo que yo era un servidor de Dios, me hacía esa pregunta: ¿pero por qué a mi padre? ¿Por qué muere mi Padre amado, el que siempre me ha acompañado, el que siempre me ha aconsejado, el que me enseña a tocar la guitarra? ¿Por qué se tiene que ir Él? Y empiezo a conversar conmigo mismo. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué pasó? ¿Por qué esta situación? Y estaba confundido, angustiado en mi corazón.
¿Por qué te abates, oh alma mía? Pero busqué la solución en el Señor y Salvador Jesucristo. En ese momento llegué a mi casa y mi esposa no estaba ahí, estaba solo. Gloria a Dios. Y llegué y tiré el bolso a un lado y me arrodillé en la cama a orar y a hablarle al Señor y a derramar mis lágrimas delante de su presencia. Mi alma estaba abatida. Mi alma estaba preocupada, estaba confundida, estaba lleno de dolor en mi corazón que nadie podía llenar el vacío de mi corazón. Pero cuando empecé a hablar con el Señor, empecé a contarle al Señor Jesús mis preocupaciones, mis angustias, mis dolores. Yo no fui a contarle a mi madre, ni a mis hermanos, ni a mi esposa. No. Yo me arrodillé a la orilla de mi cama y empecé a hablarle al Señor. Señor, usted sabe que yo soy un servidor suyo. Yo tengo mucho dolor en mi corazón por la pérdida de mi padre. Y yo sentía las caricias de mi Dios. Porque un corazón contrito y humillado, nuestro Dios no lo desprecia jamás. Sentía que el Señor secaba mis lágrimas. Sentía su presencia en ese momento y el Señor me llenó de mucha paz. En el momento me levanté y me fui para donde mi madre. Ya estaban todos llorando, mi madre, mis hermanos, pero yo estaba lleno de paz. Desde ese instante no me salió una lágrima más. Ellos estaban desesperados. Mi padre fue un excelente padre, trabajador, de buen ejemplo para mí. Nunca le vi un cigarrillo en la boca, nunca le vi una botella de licor en sus labios. Fue un ejemplo de trabajador, de honestidad, de calidad de hombre para mí. Pero se fue y el Señor me llenó de paz. El Señor me llenó de tranquilidad. En ese momento de angustia, y también David en ese momento de angustia que tenía, porque él quería estar en el templo de Dios. Él quería estar brindándole la gloria y la honra al Señor Jesús, pero no podía. Y él empieza a retar su alma. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Oiga, espera en Dios. No te preocupes. Eso dice David, espera en Dios, porque aún he de alabarle. El Señor me va a dar más vida. Va a haber el momento en que le voy a alabar y le voy a glorificar como antes. Y yo no sé si en este momento hay uno que quizás está apartado o está caído o desanimado. Levántate, espera en Dios. Espera en Dios, porque la pronta respuesta de Dios viene. Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y en la petición que usted ha presentado delante de Dios, espera en Dios. No te preocupes. Esas preocupaciones, esas necesidades, preséntelas delante de Dios en oración. Llórele a Dios. No le lloré a un hombre porque se fue, no. No le lloré a una mujer. No le lloré el desprecio de los hombres. Los hombres, la humanidad es mala. Llórele a Dios. No vaya a pedirle ayuda a las drogas, al licor, a las cosas de este mundo, no. Pídale la ayuda al Señor Jesús, que Él muy pronto nos va a ayudar. Espera en Dios, porque aún Él